Me llamo Gonzalo Ruiz, soy profesor de Ciencia de Materiales de la Escuela de Caminos de Ciudad Real y voy a hacer una presentación que se titula Hormigón y acero, que es el hormigón y acero en las obras de ingeniería civil, especialmente las obras de ingeniería estructural. En realidad el título está tomado de una revista española, que es la Revista Española de Ingeniería Estructural, que se lleva publicando desde el año 1934 y que además ahora mismo me honro en ser el director de esta revista. Entonces es el material, la idea que quiero transmitir es que el material, el hormigón y el acero, pues son muy importantes para hacer cualquier estructura de ingeniería civil. Voy a empezar por una estructura que no es de hormigón, es el puente de Alcántara. El puente de Alcántara es un puente fabricado en piedra desde el año 118. El ingeniero arquitecto que lo construyó se llamaba Cayo Julio Lácer. Esta obra es una obra icónica en la ingeniería civil, es una obra representativa, muy querida por los ingenieros de caminos en toda España, pues porque representa muchos aspectos de la ingeniería estructural en España. El arquitecto, el ingeniero Cayo Julio Lácer, se hizo enterrar al lado de su puente, en un templete que tiene esta lápida, y en esta lápida se puede leer un epitafio que él quiso dejar para la posteridad, que es en latín, entonces hablaban latín en España, como bien es sabido, ars ubi materia vincitur ipsa sua, que se traduce como en el arco la materia se vence a sí misma. Lácer en aquel momento quería expresar pues su admiración por la combinación de geometría y materia, de forma y de material, que hacía posible una estructura como la que él había construido, de la que se sentía tan orgulloso. Tengo que decir que yo aprendí a querer esta obra gracias a este profesor, José Antonio Fernández Ordóñez, profesor catedrático de Arte y Estética en la Ingeniería Civil en la Escuela de Madrid, donde yo estudié, que dedicó una clase entera a este tema y la recuerdo con mucho cariño. También hay otro profesor, Juan José Arenas de Pablo, catedrático de Puentes en la Escuela de Caminos de Santander, que en una visita que hizo a la Escuela de Caminos de Ciudad Real en los comienzos, pues hablando con los estudiantes, con los que habían hecho trabajos trabajos proyectuales, les insistía mucho en este concepto: las estructuras se tienen que materializar. Entonces, por materializar, él lo que entendía es un concepto, digamos, estricto de la palabra materializar. Se tienen que hacer materia, se tiene que poner el material, porque si no es una idea, si no es una forma, si no son unos planos que nunca van a llegar a estar construidos. Con el hormigón se han hecho obras impresionantes. Por ejemplo, este es un puente de Eugène Freixenet de hormigón en masa, tiene 97 metros de luz y, como se ve, es un arco que tiene pues el tablero superior, y en este caso es un arco de forma parabólica, resiste exclusivamente a compresión, porque el material, el hormigón, no resiste bien las tracciones. La compresión es la fuerza que se hace sobre un material sobre sí mismo, mientras que la tracción sería cuando nosotros tiramos del material y el material tiene que resistir esa tracción. Con el hormigón se pueden hacer obras de este tipo, pero con el hormigón en masa, es decir, con solo hormigón, pues no se puede progresar mucho más. Entonces se avanzó al concepto del hormigón armado, que se desarrolla se inventa en el siglo XIX y se desarrolla muchísimo en el siglo XX, que consiste básicamente en poner dentro del hormigón armaduras, es decir, barras de acero, o bien sencillamente colocadas en los sitios donde va a haber tracciones, o bien incluso con una cierta tracción para intentar que el hormigón esté inicialmente comprimido y se descomprima cuando empieza a trabajar. Esto es semejante a la idea de cuando nosotros queremos, por ejemplo, mover unos libros de una estantería, pues cogemos los libros, los apretamos, esa sería la tensión previa que introduce la armadura activa, y entonces ya todos juntos los podemos trasladar como si fuera una unidad. Bueno, traigo este puente, que parece un puente muy sencillo, pero es un puente de 1938, es una viga, esto no es un arco, trabaja como si fuera una viga, y la cuestión con este puente es que esto, solo con hormigón en masa, es imposible de construir. Este puente tiene hormigón, tiene acero activo, o sea, tiene esa tensión que le hacen las armaduras activas y que hace que el puente pues pueda resistir. Bueno, son solamente 33 metros de luz, pero aún así es
elegante y diáfano, y es un material combinado hormigón y acero. También con el hormigón y el hormigón armado y pretensado ha avanzado muchísimo, y aquí traigo un ejemplo de cómo el hormigón armado puede resistir casi lo mismo que el acero, que es un material muchísimo más resistente. Este es un puente que hay en Colonia, construido en el año 48 en acero, y que luego en el año 79 se quiso hacer una duplicación de la calzada, y entonces se planteó el reto tecnológico de construir el puente exclusivamente en hormigón, no en acero. Entonces se utilizó exactamente la misma geometría para hacer un puente doble, simétrico, exactamente igual, donde la geometría del puente es la misma tanto en la parte de hormigón como en la parte de acero, lo cual es una hazaña tecnológica relevante. Aquí vemos un ejemplo de cómo son los anclajes de las armaduras activas, de ese acero que se mete dentro del hormigón y se mete tenso y se tiene que anclar en unas cuñas, que aquí se ven algunos de los ejemplos tecnológicos de estas cuñas. Y luego también dentro del avance de las estructuras de hormigón está propuesto el avance del propio hormigón. Aquí traigo las pasarelas de Montjuïc, que no son demasiado espectaculares, aunque son muy bonitas, construidas para las Olimpiadas del año 92 en Barcelona por el profesor y académico Javier Ruibamba, y son las primeras obras que se hicieron de hormigón de alta resistencia en España. El hormigón es un material que ha aumentado mucho sus prestaciones, especialmente en los últimos años, y aquí estas pasarelas se hicieron con un hormigón de 80 megapascales, es decir, de un hormigón que resiste unos 800 kilos fuerza por centímetro cuadrado a compresión, que es una resistencia bastante notable, pero ahora mismo ya muy superada. Pero estas pasarelas fueron un ejemplo, una innovación tecnológica muy relevante. En este gráfico se puede ver cuál es la evolución de la resistencia del hormigón en el tiempo. Aquí se ve, por ejemplo, pues en en 1980 los mejores hormigones estaban en el entorno de los 50 megapascales, unos 500 kilos fuerza por centímetro cuadrado, y ahora mismo estamos en el entorno de los 200, 250, es decir, se pueden hacer hormigones que son pues 5 veces más resistentes que los que se hacían hace solamente pues 40 años. Este avance se debe, sin ninguna duda, a la investigación que se realiza en los materiales. En este caso traigo una micrografía de la pasta de cemento, hecha con un microscopio electrónico, donde se ven algunos de los constituyentes de la pasta de cemento, en particular un cristal de sulfoaluminato cálcico y luego pues algunas agujas de silicato cálcico y etringita, que son algunos de los componentes de la pasta del hormigón. Trabajando con la composición interna de estos componentes se puede hacer que el hormigón sea mucho más resistente. Nosotros nos dedicamos a hacer estas cosas y a hacer pues la caracterización mecánica y pruebas pues para ver cuál es la resistencia y cuáles son las prestaciones y cómo podemos mejorar las prestaciones de un determinado hormigón. Aquí se ven pues unos ensayos de fractura, ensayos de compresión, de módulo de elasticidad, de varias de las propiedades del hormigón. Bueno, pasamos ahora al acero, y el puente que he elegido como icono de puente de acero es un puente conocido por todos, el Golden Gate Bridge de San Francisco, en California. Fue construido por Joseph Strauss y Clifford Payne en el año 1937 y tiene 1.280 metros de luz, es decir, la distancia que hay entre las pilas es de 1.280 metros, casi 1,3 kilómetros, y esto fue hecho en el año 37. Este puente no se hubiera podido hacer si no se hubieran mejorado mucho, por aquel entonces, las propiedades de los aceros, tanto estructurales como el acero que forma el cable. Tengo que decir también que este tipo de puentes también, de alguna forma, son puentes arco. O sea, estos cables, como se ve claramente en la fotografía, adoptan la forma también de una parábola invertida, porque lo único que pasa es que están resistiendo tracción en lugar de resistir compresión. Todo el tablero está colgado de los cables y los cables están en tracción, idealmente en tracción pura.
Bueno, el Golden Gate tiene dos cables y aquí se ven pues algunas de las propiedades de los materiales, por ejemplo, la tensión de rotura del acero del cual está hecho este cable es de 1625 megapascales, es decir, 16.250 kilogramos fuerza, y la resistencia total de los dos cables llega a ser de 170.000 toneladas, una carga pues muy alta. El acero estructural, el acero del que están hechas las torres, del que está hecho el tablero, es distinto, es un acero de menor calidad, y la tensión de rotura de este acero es de 450 megapascales, o sea, 4.500 kilos fuerza por centímetro cuadrado, que también es una resistencia elevadísima. Este es un gráfico en el que se ve también la evolución de la resistencia de los aceros con el tiempo, y también se ve cómo los aceros en el siglo XIX fueron aumentando muchísimo la resistencia, y sin embargo luego ya en el siglo XX pues han aumentado relativamente poco, y ahora pues sigue una tendencia ascendente pero pequeña. Eso en cualquier caso no significa que el acero sea malo, sino que bueno, sigue, o sea, hemos llegado casi al límite de resistencia que podemos obtener con este material, que está en el entorno, como se ve en la transparencia, de los 2.000 megapascales, de unos 20.000 kilos fuerza por centímetro cuadrado. Exactamente del mismo modo que con el hormigón, para conseguir esos avances nosotros tenemos que hacer una investigación sobre el material a todas las escalas, a escala nanoscópica, a escala microscópica. En esta transparencia lo que se ve es una fotografía tomada con un microscopio de fuerza atómica de la estructura del acero. Se ven, bueno, pues unas bandas donde están algunos de los constituyentes, en este caso se ven las bandas son de cementita, y se ve una zona que está plastificada, es decir, una zona que está muy deformada precisamente debido a las enormes tensiones que este material ha resistido. También, por ejemplo, en el año 50 y pico, pues se descubrió que la estructura del acero tiene mucha importancia en cómo el acero se deforma. En particular, los huecos, como se ve en esta transparencia, en el que hay una falta en la estructura atómica del acero, eso se llama una dislocación, los átomos están colocados irregularmente, y entonces resulta que ese tipo de fallos en la red cristalina del acero hacen que el acero se pueda deformar mucho en un régimen que nosotros llamamos plasticidad, es decir, el acero plastifica, es decir, que tiene deformaciones grandes con muy poco incremento de carga. Esto se puede entender de modo relativamente fácil con la analogía, se llama la analogía de la oruga, ver cómo el movimiento de una dislocación dentro de la red cristalina es parecido a cómo una oruga va moviendo su cuerpo en lugar de arrastrarlo por el suelo. Es mucho más sencillo, se consume mucha menos energía y se produce pues ese movimiento, en este caso, en el caso del acero, esa deformación. También en el siglo XX se avanzó muchísimo y todavía se sigue avanzando en técnicas de fractura del material para saber cómo se rompe, para estudiar, para saber lo que resiste el material, hay que saber cómo se rompe y cuáles son las causas por las cuales se rompe. En este caso vemos una probeta normalizada para medir la tenacidad de fractura de un material. Y luego pues hay que estudiar pues tanto los materiales como las uniones, como todos los aspectos que el material tiene dentro de la estructura. En este caso vemos el ensayo que hicimos en el laboratorio de la Escuela de Caminos de Ciudad Real de una unión de tornillos de alta resistencia, una unión de elementos metálicos. En este caso es un anclaje de acero dentro de un bloque de hormigón, lo que nosotros estábamos estudiando la resistencia. En este caso estábamos estudiando la fatiga de placas de hormigón armado para vía de alta velocidad. Estudiábamos la fatiga para ver cuál es el número de trenes que puede resistir la vía sin deteriorarse. También ahora mismo hay otro material, un refuerzo a otra escala, que son las fibras pequeñitas, que son muy útiles para muchas aplicaciones en edificación y también, por ejemplo, en torres de aerogeneración. Ahí se ve una fractura de un hormigón con fibras, se ve pues todas las fibras como están rotas, una máquina que utilizamos en el laboratorio para estudiar la fatiga de estos materiales. Y finalmente me gustaría también transmitir pues una idea sobre la importancia de los materiales y la importancia de la escala.
Vuelvo al ejemplo del Golden Gate, con datos que ya he dado, pero ahí me he molestado en ver en el informe original del puente, pues cuáles son las cargas que este puente está resistiendo. Este puente tiene un peso total de 100.000 toneladas y tiene una carga suspendida de 24.000 toneladas, es decir, el tablero pesa 24.000 toneladas. La carga de diseño del puente son 60.000 toneladas, es la carga que estaba para la que el puente está diseñado, y el puente tuvo en una ocasión, precisamente en el 50 aniversario de la inauguración del puente, una sobrecarga de 23.000 toneladas que estaba formada por 300.000 personas que estuvieron en el puente en un determinado instante. Fue un día, por así decirlo, de puertas abiertas, sin tráfico, donde prácticamente toda la ciudad de San Francisco pasó por encima del puente y en el momento de máxima carga había 300.000 personas encima. Hubo una gran deformación en el puente, incluso tengo que decir que los ingenieros tuvieron mucha preocupación sobre qué es lo que le podía pasar y sobre todo pues si dar el aviso a la gente de que saliera porque podía generarse una estampida, pero finalmente no se hizo. Es decir, que soportó correctamente esas 23.000 toneladas. También, si uno ve en la fotografía la celosía del tablero, pues hay un cordón superior y un cordón inferior. La resistencia de uno de los cordones, del cordón inferior en particular, es de 3,6 kilotoneladas, o sea, de 3.600 toneladas. Uno se puede fijar que la relación entre la resistencia de ese cordón inferior y el peso es aproximadamente 30 veces, es decir, necesitaríamos 30 veces la superficie, el área de ese cordón inferior para resistir la totalidad del peso, lo cual se puede ver también porque las torres efectivamente están soportando, la verdad es que cada una aproximadamente la mitad del peso y efectivamente tiene un área muy superior a la resistencia del cordón. Se puede hacer un modelo con Kinex en el cual nosotros reproducimos el puente de San Francisco. ¿Cuál sería la aproximación del material, la aproximación de los expertos en materiales a esta estructura? Pues sería intentar ver bueno, pues cuánto resiste el material y digamos cuál es la eficiencia del material que estamos utilizando. Esta estructura pesa aproximadamente unos 3 kilos fuerza, y la resistencia del cordón, que la hemos ensayado y tenemos un vídeo que podemos mostrar al respecto, bueno, pues la resistencia del cordón es de 102 kilogramos fuerza, es decir, estamos justo con una relación inversa. Solo el cordón inferior de ese elemento podría resistir aproximadamente 30 y tantas veces el peso de la estructura total, es decir, es un elemento muchísimo más robusto. En este caso, de todas maneras, lo crítico son las uniones. En las estructuras reales, normalmente las uniones están diseñadas para que las uniones no rompan y si rompe algo sea el material que llega a la unión, como hemos visto antes en una transparencia donde he mostrado pues, el ensayo de una unión. Sin embargo, en este caso, si nosotros enseñamos la unión, resulta que la unión resiste aproximadamente 5,2 kilogramos fuerza, es decir, resiste muchísimo menos que el propio elemento. Evidentemente, lo que va a ocurrir es que en el caso de que rompa este puente, pues por sobrecarga, porque le demos un movimiento, porque nos apoyemos en él, lo que va a pasar es que se van a romper las uniones porque efectivamente la unión, que es de 5 kilos, que resiste 5 kilos, tiene una fuerza de una resistencia aproximadamente igual al peso de la estructura. Bueno, y nada más, muchas gracias por la atención y espero que estas ideas hayan sido ilustrativas de cuál es la misión de los materiales en las estructuras o de cómo hay que pensar para materializar las estructuras. Muchas gracias.